Esto es Control Chat, un podcast de Fast Company México. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Control Chat. Yo soy Emma Cifuentes, parte del equipo editorial de Fast Company México. Antes de comenzar con esta charla, sí quiero recordarles que este podcast está disponible en YouTube y en tu plataforma de audio favorita, así que no olvides seguirnos, dale clic a la campanita para que te recuerde cuando subamos nuevo contenido y así no te pierdas ningún episodio. También recuerda que estamos en redes sociales, así que si quieres más contenido de Fast Company México, puedes seguirnos en Facebook, X, Instagram y TikTok, en donde la estamos rompiendo, por cierto. En esta ocasión vamos a hablar acerca del emprendimiento que están haciendo y lo vamos a hacer con un experto en la materia. Y es que a veces conseguir inversión no es solo cuestión de estar buscando el dinero, sino también es de abrirte, de escuchar a tu audiencia y de conectar de verdad con lo que estás haciendo. Y para eso estamos hablando con Juan Arboleda, él es cofundador de Starter Company. A través de esta empresa ha creado StartCo, uno de los eventos masivos de startups más importantes de Latinoamérica, si no es que el más importante, y es una pasarela de startups en donde Juan mismo ha vivido el recibir los pitches de los emprendedores y de eso vamos a hablar. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Emma, por esta súper invitación. Feliz de estar acá en este súper podcast y con ustedes conversando un poco sobre emprendimiento e inversión. Y en México, ¿no? Sí, Además, o sea, porque además. vienes recién llegadito de Colombia. Sí, exactamente. Apenas llevo un día hoy de reuniones acá en Ciudad de México y bueno, Cállate. fenomenal. Fíjate que, a ver, primero platicamos de StartCo. ¿Por qué lo ves, lo pensaste como una pasarela de startups? ¿De dónde viene, sabes, esa inspiración, ese insight? Bueno, pues yo soy emprendedor hace más o menos 10 años. Como pueden ver, pues soy colombiano, soy de Medellín. Tengo una empresa de bioingeniería, pero digamos que en ese camino de emprender evidencio unas dificultades muy tesas e importantes en el camino del emprendedor. Yo me he especializado mucho en el B2B, entonces pues ha sido un poco complejo. Vi todas las dificultades que había de venderle a un gran corporativo. Vi todas las dificultades que hay de llegarle a inversionistas, ángeles inversionistas, a fondos, y lo difícil que es pues empezar el camino del emprendimiento. Entonces, con esta primera empresa, al ver todas estas dificultades y digamos, obstáculos que presentan los startups y emprendedores en las primeras fases, y tuve la gran oportunidad de ir a un evento en Europa. Y digamos que yo dije, el día que hagamos un espacio como este evento que tuve y además que pueda conectar con las personas que son de los grandes corporates, de las grandes empresas y las personas que son de los fondos y demás, habremos creado un espacio muy propicio para que los emprendedores y las startups puedan tener, digamos, un mejor camino. Mi propósito es hacerle al menos un 1% el camino más fácil a las startups y emprendedores. Latinoamericanas, ¿no? Porque además también, o sea, porque dices, bueno, me fui a Europa, vi el mundo, lo que sea, pero el ecosistema en Latinoamérica es diferente, ¿no? ¿Qué peculiaridades tiene? Bueno, eso es un punto muy importante porque cuando yo vi este evento por fuera, claramente yo dije, lo quiero llevar a América Latina, pero con la idea, pero digamos que hay que, como le digo yo en Colombia, platanizar. Es un poco como volverlo un poco a nuestra cultura, porque somos un poco diferentes, ¿cierto? Digamos que lo que evidencié por fuera que la gente es muy al grano, sobre todo en Europa. Sí, y los asiáticos sobre todo son como muy al grano, son como que tú, pues, ¿qué haces? Cifras, chao, 2 minutos o 1 minuto 30 y se acabó. En la América Latina somos un poco más de conversar, ¿cierto? Como que primero generamos relaciones de cierta manera y después hacemos negocios. Entonces, pues digamos que era traerlo, entender un poco cómo debía funcionar. Y bueno, ¿y por qué América Latina? Pues precisamente porque había un bache muy grande, no encontraba ningún evento de estas características como el que yo quería plasmar con mis socios, donde fuera masivo, donde tuviéramos el eje central fueran las startups. Entonces lo que nosotros hacemos es que convocamos y seleccionamos entre 300 a 350 startups para que tengan un punto de contacto en el evento. Y ellos son el centro de atención, ¿cierto? No es como el speaker allá en el stage, sino la startup es el centro de atención. Y con esto, pues, poder generar en América Latina, que lo necesita, no necesitaba y ahora aún lo necesita, estos espacios masivos e importantes de conexión y conversación. Yo estuve, les cuento, yo estuve en StartCo 2025 en Medellín, se llevó a cabo en Medellín este año.
y sí es masivo. O sea, es que es un escenario central, pasillos así largos, largos, que tienen a los emprendedores mostrando sus ideas, ¿sabes? Sus aplicaciones, sus herramientas, buscando ese voto para poder subir y lanzar el pitch, porque al final del evento, las personas, los emprendimientos que tengan más votos suben al escenario y presentan su pitch para los inversionistas que están ahí Así rodeados. es. Y van, pues, ¿no?, a levantar dinero. Exactamente. Entonces, todos súper emocionados, pero también muy nerviosos. ¿Tú recuerdas la primera vez que estuviste frente a un grupo de inversionistas pidiendo dinero? A ver, cuéntame. Por supuesto, por ¿Qué supuesto. aprendiste? ¿Qué te movió y qué cambió en ti? Bueno, digamos, hay una cosa muy importante en este tema, es cuando una startup o un emprendedor va a levantar dinero, y lo puedo hablar desde mi propia experiencia, pero también sobre muchas startups que he conocido a través de la historia por el evento que hacemos. Yo he evaluado más de 2.800 decks de inversión de startups que han pasado por el evento. He encontrado una variable muy, muy importante, y es que en algún punto el levantar dinero se volvió como moda, ¿cierto? Digamos, porque todo el mundo lo estaba haciendo, entonces hay unos venture capital, etcétera. Después del 2021, que baja un poco como el monto de inversión, y digamos, estos grandes capitales que se estaban invirtiendo, cambia un poco el panorama, pero el principal error que veo es que la startup, cuando va a levantar, no está listo para levantar. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces la startup no sabe para qué lo va a levantar, no sabe muy bien en qué lo va a invertir, y no sabe muy bien explicar su compañía desde todos los ángulos. Entonces empieza a hacer, digamos, unas rondas de reuniones con muchos inversionistas y fondos de inversión, y lo que le termina pasando es que no sabe responder o contestar a las preguntas concretas. Y lo que más tiene un inversionista, en mi opinión, es que van adquiriendo un olfato, ¿cierto? Entonces los inversionistas saben cuando un emprendedor o una startup están listos o no están listos. Entonces lo huelen muy, muy fácil. Muchas veces los emprendedores no levantan capital por eso. Entonces, bueno, en mi caso, digamos, históricamente, no necesariamente para Starco, me ha pasado esa situación, es que no he estado listo para responder las preguntas muy importantes. Y es que en el Venture Capital hay un concepto, digamos, muy fundamental, y es que tú estás en un punto A como un emprendedor, tú estás aquí en el punto A. Tú vas a levantar dinero, es porque con ese dinero vas a apalancar tu compañía para llegar de un punto A a un punto B. Ese punto B tiene que estar mucho más arriba del punto A. Tienes que tener muy claro los pasos que tienes que seguir para llegar del punto A al punto B. No es solo decir, es que yo con $1.000.000 voy a crecer. No. ¿Cómo vas a crecer? ¿Dónde vas a crecer? ¿Qué equipo vas a tener para crecer? ¿Qué herramientas vas a tener? ¿Qué capacidades vas a desplegar? ¿Dónde vas a jugar? O sea, un montón de respuestas que, si el inversionista dice, él no sabe qué va a hacer con este puntico, ya perdiste, ¿cierto? Ya no tienes opción de hacerlo. Entonces, bueno, esa es una de las más importantes que hay. Y también si no se lo imaginan, ¿no? Porque yo me acuerdo en uno de los pitches, una de las conclusiones a las que un inversionista llegó me dice, o sea, pero lo que hiciste fue un Excel con fórmulas, ¿no? Y es así, creo que ahí hubo un lost in translation, ¿no? Como que se perdió en la explicación, porque sí es cierto, o sea, parecía que lo que estaba, ¿sabes?, pitchando, su idea era un Excel, ¿sabes? Y había a lo mejor algo más de fondo, más complejo, que pues porque además hay tiempo, hay límite de tiempo, ¿eh? O sea, así como en las luchas libres de 2 a 3 caídas, ¿no? Así. Pero así hay límite de tiempo, tienes 10 minutos, 10 minutos, ¿no?, para presentar tu emprendimiento. Entonces, sí tienes que ser muy claro. Así es, e inclusive yo siempre le digo a la gente, no es tanto el tiempo, sino tú tienes que saber explicarle tu modelo de negocio a un niño de 7 años como a una persona muy adulta de 80, 90 años, 85, 90 años. Si no te entiende el niño y no te entiende el adulto mayor, te falta llevarlo a palabras un poco más comunes. También tienden los emprendedores, que es un error, creer que son muy fancy al hablar de muchos términos, digamos, como técnicos o tecnológicos y demás, cuando no, lo que tienes que hacer es lo contrario, es tratar de explicarlo en la vida real, cómo se aplica y demás. Oye, ¿y qué tipos de historias conectan más? Bueno, yo creo que... ¿Importa que sea una historia, sabes, súper emotiva y eso? Conozco los dos. Creo que hay... siempre he visto que los VCs o los que invierten están buscando diversas cosas, ¿cierto? Hay unos que se enfocan mucho en la escalabilidad y yo solamente busco ideas de negocio que pueden llegar a 1 millón de clientes o más, ¿cierto?
Y ese tipo de personas, que es un punto también importante para los emprendedores, que lo aprendan. Ujú. Es no todo inversionista es bueno para tu compañía. Tienes que entender muy bien cuál es la tesis de inversión, en qué están buscando invertir, en qué se quieren conectar, porque también pasa, digamos que empiezan a tocar todas las puertas y eso es un gran error. Estudia también a tu inversionista, ¿a quién le vas a llegar? Entonces, unos buscan como esa escalabilidad, solo busco cosas masivas, altas y demás, que poco le importa el impacto que tiene como en el mundo o en la economía y demás, sino simplemente llegar masivamente a la mayor cantidad de clientes posible. Como también está el otro mundo y es el de impacto, que sí importa mucho. O sea, hay gente que está buscando más es cómo cambiar e impactar positivamente el mundo, bien sea en salud, bien sea en sociedad, bien sea en economía, bien sea en medio ambiente, etcétera, ¿cierto? Cómo poderlo hacer. Pero sí, claro que sí. Importa. Porque además, me acuerdo la primera vez que platiqué contigo, sí decíamos, bueno, en estos años lo que hemos visto es una transformación, sí, una evolución en el tipo de tecnologías o de techs que están, ¿sabes?, participando de startups, Sí, porque antes era puro fintech. sí, Y ahora ya es así como que, pues sí, fintech, dos pasillos, ¿no? sí. Pero es climate tech, Mm. agrotech, water tech, todo lo que sea y era una de las cosas que me explicabas. Ya lo que viene, sí, además inteligencia artificial, pero el cubrir la necesidad básica, Sí. lo que el ser humano necesita ya, que es el alimento, es el agua, y es la salud, el bienestar y el aire limpio que respirar. Totalmente. Yo creo que sí lo han visto y es como que, bueno, el mundo va a tener unas necesidades muy diferentes en el futuro cercano. Y como tú lo dices, una de ellas es, por ejemplo, no sé, en Starco ahorita en abril tuvimos un pabellón que se llama Energy Tech, ¿cierto? Toda una fila, más 22 Mm. compañías enfocadas en Energy Tech, que eran temas de almacenamiento de energía, smart grids, digamos, generación de energía alternativas, un poco distante de lo de los paneles solares, que todo el mundo cree que Energy Tech es paneles solares. No, hay un mundo interno más. Y precisamente lo que tú dices y lo que conversábamos es que el mundo va a tener unas necesidades muy diferentes digamos, en el futuro. Una de ellas es el tema energético. El mundo está entrando ahorita en una gran crisis energética. Colombia, mi país, no sé aquí en México cómo sea, ustedes ya me contarán, pero Colombia lleva 2 años en ese límite de una gran emergencia energética, ¿cierto? Hemos estado a ras de quedarnos sin luz, literalmente. Ahorita lo vimos en España, todos vimos la noticia del gran apagón en España. Ujú. Dicen que eso es un error, bueno, no sabemos, pero eso es un tema común, ¿cierto? Estamos en una demanda altísima. Y es que temas como el Bitcoin, el blockchain, todas estas computadoras súper wow, cuánticas y demás, vino al mundo a demandar una cantidad exorbitante de energía que el mundo no está preparado para surtirles. Entonces, sí, lo que tú dices es, pasamos de muchas fintech, aunque tuvimos todavía muchas y tenemos, a cosas que vienen muy, muy, muy impresionantes en temas de transporte, logística, también de economía circular, de energía, de construcción. Por cierto, tuvimos a Wasco, que es una compañía mexicana, startup, que creó un material de construcción basado en los residuos que genera la minería. Y eso es extraordinario. O sea, eso Mm. no solo va a generar un impacto que es importante mencionarlo, sino que va a dejar dinero, que es muy importante, ¿cierto? También tiene que ser no solo impacto, sino cómo dejas dinero y mucho para que se vuelva atractivo. Una de las cosas que platicábamos en el panel en el que estuve en Startco, porque además es conferencias, paneles, no nada más es así ¿no? Es zona de networking, es conferencias, hay paneles, hay de todo, ¿no? Ujú. Además de la ronda, ¿no? De inversión. Sí. Una de las cosas que platicaba era, yo soy periodista, ¿sabes? A mí cuéntame la historia, ¿sabes? Hazme llorar, platícame, ¿no? Lo que sufriste, cuál fue la tragedia, ¿no? Que te llevó, que te impulsó a emprender, o cuál fue la gran alegría, ¿no? A mí cuéntame la historia humana. Yo sé que con el inversionista es también hablar de números y Sí. de hablar ¿sabes? De resultados. Porque a lo mejor el inversionista pues, no le va a saber al tema, a lo mejor de la generación de energía, Sí. pero sabe que sí es un número rojo y Sí, que es sí, un sí, número negro, ¿no? claramente. ¿Cuál sería un error común de las personas que van y presentan su pitch al momento de querer contar la historia y, sabes, buscar ese equilibrio entre... Pues bueno, yo creo que les pasa mucho a los emprendedores que se quedan enfocados en cierta parte. Yo creo que todos tenemos un tiempo muy limitado cuando vamos a hablar con inversionistas, sea un evento, sea una reunión puntual. Eh,
ahí es fundamental que la gente o los emprendedores se preparen muy bien antes de las reuniones, ¿cierto? Trata de preparar tu reunión según el tiempo que tengas para que la puedas presentar en la mitad del tiempo que tienes y seas muy conciso y concreto en lo que vas a presentar. Porque ha pasado mucho que, inclusive en la ronda final de Starco, que nosotros tenemos, ha pasado que el emprendedor se comió los 10 minutos hablando del problema. No hablo del equipo, no hablo del modelo de negocio, no hablo de los números actuales de tracción o lo que tiene en el mercado. No hablo de lo que quiere, de lo que está buscando. Entonces se le acabó el tiempo y es como el host diciéndole, pero ¿qué estás buscando? ¿Qué necesitas? Y eso también determina y da como una señal a veces al inversionista de que no tienes la empresa en tu cabeza. Error súper común es lo que tú estás diciendo respecto a los números. A veces son muy apasionados por lo que hacen, muy apasionados técnicamente y saben cómo resolver el problema, saben de software, saben del producto como tal, pero no tienes los números. Y todo emprendedor, tú puedes ser, no, que es que eso lo sabe mi CFO, no, es que eso lo sabe, no, discúlpame, lo tienes que saber, lo tienes que tener netamente impreso en la cabeza. ¿Cuáles son tus cifras? ¿Cuál es tu runway, por ejemplo? Que te preguntan, bueno, ¿y cuántos meses de caja tienes para vivir? Ay, no sé, tengo que preguntarlo. Se acabó, porque no lo tienes en la cabeza, ¿cierto? Entonces, sí, tener muy claro las cifras, prepararse, no tienes que ir a profundidad, no tienes que ser el financiero más grande que haya en la compañía, ni el que sepa, mejor dicho, de todos los indicadores financieros, pero sí tener algunos ítems y cosas muy claras en tu cabeza para que lo puedas sustentar en esos espacios. Y tú sabes que cuando uno presenta ante un inversionista y el inversionista está interesado, viene una fase que se llama due diligence, ¿cierto? Que es la debida diligencia. Es donde verifican los inversionistas que todo lo que tú dijiste es verdad. ¿Cómo? Con las hojas, con la contabilidad, con las hojas de finanzas, con las hojas legales, con los términos y referencias, todo. Los due diligence no tienen una plantilla, tú lo armas como tú quieras, ¿cierto? Pero ahí también hay un tema, y es que los emprendedores suelen cometer un error y es decir, bueno, entonces mira, yo vendo $1 millón y hago no sé qué, no sé qué, no sé qué. Cuando el inversionista entra al due diligence, se da cuenta que no vende $1 millón, ¿cierto? Que si, por ejemplo, en un tipo de startups existe un término que se llama GMV, que es como el grueso de materia prima que tiene en sus manos y lo tratan de meter como si fuera ventas o tratan de meter otros datos como si fueran ventas. Entonces, a la hora del due diligence se cae la mayoría de inversiones precisamente por eso, porque nos ponemos de bocones a hablar lo que no tenemos o lo que no es. Y los inversionistas, eso sí nos dejó mucho el 2020 y 2021 después de poquito esta seca de capital, fue crear mejores emprendedores, ¿sabes? Ya la gente, los fondos hacen unos due diligence mucho más profundos. Anteriormente, si creían en tu idea, te ponían un check y esa compañía, ¿cómo está? No tengo ni idea, pero le creo, vale. No, hoy en día te revisan tu contabilidad, revisan tus impuestos, o sea, que tú sí estés como en orden y que hayas, ¿cierto? Como todas estas cosas. Y ese también suele ser otro error. Aparte de no tener los números en la cabeza, cuando hacen estas debidas diligencias, presentan información que no es lo que dijiste en el pitch, contabilidad desorganizada, no tienes proyecciones financieras, no tienes claro cuál es el flujo de cada tu compañía. El inversionista inmediatamente alerta roja. Muy buena tu idea de tu compañía, pero tú eres un desorden. Así funciona. Ay, Dios. Porque sí, además es que es bien chistoso porque sí es cierto, y lo vimos en alguna ocasión. Bueno, esa cifra no la tengo yo, la tiene, como dices, ¿no? Mi CFO. Pero pues tú eres el que estás vendiendo, Sí. ¿sabes? Al inversionista es al que le estás diciendo, sí te conviene invertir porque en tanto tiempo te voy a regresar tanto y vas a ganar tanto, lo que sea, ¿no? Porque a final de cuentas para eso invierten en ti, ¿no? Así es. ¿Cuál ha sido el pitch más inolvidable que has recibido o que has visto ahí en el escenario central de Starco? Bueno, no sé si la compañía todavía funciona, pero fue en el año 2019. Fue una chica que tenía una startup que se llamaba La Manicurista. Y lo que hacía era como un Uber de manicuristas. Aquí se dice también así, en Sí. manicure. Sí. Eso. Sí. Entonces era como que, bueno, yo tengo, tú vives en cierto lugar de la ciudad y necesitas un manicure ya. Y tu manicurista de confianza te puede atender en 8 días. No, tú tienes una fiesta hoy. Lo que hacías era como que abrías la aplicación y te aparecía la primera manicurista disponible. Y te decía, listo, estoy en 5 o 10 minutos en tu casa, cobro tanto. Las calificaban, ponían calificación. ¿Por qué fue inolvidable? Pues primero porque era una idea muy revolucionaria. O sea, eso fue 2019, hace 6 años. Eso era un tema que no era muy común conocer, como que no lo veíamos.
Segundo, porque apoyaba manicuristas que eran en general empleos no formales, madres de cabeza de familia que estaban rebuscándose como su trabajo y esto era una fuente muy importante de ingresos para ellos. Entonces generaba como ese sentimiento de estás generando no solo plata, sino que estás dando un impacto social muy, muy, muy importante. Pero tercero, porque la chica tenía las cifras absolutamente en la cabeza. Cuánto facturaba, cuánto tenía de ganancia, cuál era su recurrencia en costos, cuánto le estaba generando ingreso a las madres cabezas de familia o a las manicuristas que estaban trabajando en ese sentido, cuánto estaba levantando inversión y recuerdo muy bien, fue 1.14 millones de dólares, el 100% lo levantó ahí en Starco, que obviamente después del due diligence, como te digo, eso sea unos meses después, lo hizo, pero el punto más importante de todo era pues, que era una female founder, era una chica que a la gente le encanta, pero la energía con la que ella salió a esa tarima, que enloqueció a todo el mundo, es lo más importante. Y eso también yo se lo recomiendo mucho a los emprendedores. Tú transmites tu pasión a la empresa. Tú transmites cómo hablas, lo que haces, lo que impactas y demás. Entonces muchas veces escuchas a alguien y dices, este está haciendo eso como por pasatiempo, ese no dura ahí. Cuando ves a alguien en esa potencia, dices, está... Porque en el mundo del venture capital hay otra cosa. Los fondos no invierten en la empresa. Las empresas son muy volátiles y son muy sujetas a cerrar, a crecer, a no crecer, a lo que tú quieras. El único que es capaz de que eso funcione son los founders. Ellos son los que van a meter el pellejo en el juego. Eso se llama, le dicen skin on the game. Y es... Los VCs evalúan mucho ese skin on the game y leen en los emprendedores si se va a hacer lo que esté en sus manos hasta el final porque esa empresa funcione muy bien. Y eso fue algo que ella cautivó mucho en todos los inversionistas, fue, estas chicas, o sea, hace lo que sea por esa compañía. Y colombiana, ¿no? Y colombiana. Porque además tienen una energía. Yo es la primera vez, ahora que en abril, sí. ¿no? Es la primera vez que yo voy a Colombia. De verdad, qué energía. Eso sí, o sea, mucha startup colombiana y lo que tú quieras, pero también de muchos otros países. Guatemala, vi de Honduras, vi de México. Chile tiene una gran participación. Chile muchísimo, incluso peruanos, que también Perú está, el ecosistema en Perú está despertando. Está floreciendo. Está cañón. Sí. ¿Eso no te ha inspirado a llevar a Starco a otras geografías? Bueno, muy buen punto. La misión de nosotros es seguir impactando, ¿cierto? Yo creo que hay que ayudar a muchos emprendedores. Se dice en estudios que no tienen pues como mucho fundamento, porque considero que hay un bache, que hay cerca de 15.000 startups en toda América Latina. 15.000. Eso es una cifra bárbara. Y se crean muchas al año y mueren muchas al año. Yo estuve mirando muchos ecosistemas, estuve mirando el ecosistema chileno, estuve mirando el ecosistema en Miami, un poco, en Estados Unidos. Yo empecé en Colombia claramente porque había una oportunidad y porque es mi país, es mi casa, entonces es mucho más fácil. Pero después de venir muchas veces a México, lo hemos decretado y sabemos es la oportunidad perfecta. Entonces, eso vamos a hacer, vamos a traer a Starco México. Estamos acá inclusive en la ciudad conectando con todo este ecosistema tan increíble que hay. Acá hay una gran cantidad de startups. Los mexicanos están hechos de otra cosa, ¿cierto? Están hechos de otra cosa porque crean unas empresas exorbitantes, gigantes. No es por nada, pero muchos founders colombianos han decidido cerrar otras latitudes para concentrarse en México. Entonces, ustedes tienen un mercado gigantesco, muy interesante y por eso nosotros hemos decidido venir. La idea es hacerlo más o menos octubre y noviembre, es como un coming soon, mejor dicho, donde vamos a hacer un Starco acá, precisamente para eso, para que startups mexicanas, startups de toda América Latina también puedan conectar con grandes corporativos mexicanos y del mundo, con inversionistas, ángeles inversionistas, venture capital, CVCs, y con todo el ecosistema de startups, porque es muy importante que las startups también entiendan que existen aceleradoras, como está 500 Startups, como está Y Combinator, como está Angel Hub, como está Rockstar, entre otras, para que puedan crecer. Como te digo, mi intención es que sigan conectando. Mi punto es, a mí me hubiera encantado hace 10 años venir a un Starco en México, cuando yo empecé con mi primera compañía. Yo creo que hubiera sido muy diferente a uno venir solo y abrir puertas y tocar contactos, porque sí, todo lo que hemos construido ha sido con nuestras propias manos.
lo cual es bastante admirable, Ajá, la verdad. muchas gracias. Si tuvieras un consejo, un consejo Ujú. que le puedas dar a un emprendedor que apenas está empezando y que no sabe, pues, qué onda, para dónde, ¿qué le dirías? Bueno, voy a decir el consejo que a mí me ha servido en la vida, que es el que más me ha costado, y es el foco, ¿cierto? Cuando somos jóvenes, cualquier idea nos suena a negocio. Entonces, cuando somos emprendedor, hacemos muchas cosas y a la vez no hacemos nada. Entonces, estamos aquí, picamos allá, picamos acá, picamos en esto, picamos en no, que ya que mi empresa va a hacer esto y va a hacer otras 10 líneas de negocio, va a abrir 10 países. No, calma, tranquilo. O sea, foco es foco. Vas a hacer una sola cosa y la vas a hacer muy bien. Ese es el game, ¿cierto? Hacer una sola cosa y hacerlo mejor que nadie. Ese es el único game que uno tiene que seguir en ese sentido. Porque yo ya cometí muchos errores precisamente por eso, por querer hacer 10.000 cosas, por creer que uno tiene el superpoder de hacer eso. A mí cuando me dicen que, eh, a mí no me descresta cuando me dicen, conozco un tipo que tiene 17 compañías. Mm. No, a pocas veces les creo, ¿cierto? Como que yo digo, no, no debe ser ninguna buena o no debe ser founder de ninguna 17 compañías, que founder serial, que founder no. A mí cuando me dicen, por ejemplo, eh, este chico de Avi, de la startup Avi, es un tipo absolutamente enfocado. O sea, casi que no hace cosas nada diferente a lo que sea su evento. Yo vengo persiguiendo, yo tuve, por ejemplo, a David Vélez de Nubank en Starco en alguna época. Es muy difícil cogerlo. ¿Por qué? Porque es un tipo absolutamente enfocado. Ujú. Si tú miras ahorita que sale de CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, tú miras su LinkedIn, dice founder y CEO de Mercado Libre por 28 años. Ujú. O sea, la concentración es absoluta. Tú no lo viste abriendo otras 18 compañías, sino una sola cosa, pero sería el mejor en el juego. Ujú. Sí, sí se ve mucho eso, los influencers que, ¿no? Que están, bueno, que emprenden con sus contenidos o lo que sea, y que de repente, ay, bueno, es que yo soy dueño de 3 empresas o Mm. de 4 o 5 empresas y demás, pero sí el foco que viene muy atado también con la pasión. Y es que también es bien complicado porque es el emprendedor, o sea, lo está haciendo porque le apasiona, porque Exacto. es algo que lo mueve. Sí. ¿Cómo puede un emprendedor que a lo mejor se sube a un escenario como el de Starco o que va con inversionistas a, a- a pedir, ¿no? esta inversión y no salen bien las cosas? Ujú. ¿Qué puede hacer ese emprendedor que es su vida, Sí. ¿sabes? Es su idea, Sí, es lo que lo mueve, sí, sí, lo que abre su pecho. sí. ¿Cómo le puede hacer para regresar a sí mismo y, ¿sabes? Continuar. Bueno, Emma, ese es un punto súper importante. Yo creo que inclusive es la segunda recomendación. Es entender que el emprender, vender, levantar capital o generar la vida es un juego de no, ¿cierto? Tú lo que tienes que hacer es resiliente, entender que hay nos. Hay muchos no. Cuando el emprendedor no entiende eso, es que tiran la toalla, ¿cierto? Tú tienes que entender que por ahí viene un estudio, no sé muy bien la cifra si es la adecuada, pero cerca del 6% de las startups en Estados Unidos levantan capital, es decir, 94% no, y es Estados Unidos. Entonces, ¿cómo serán en América Latina? Tienes que entender que si tú vas a levantar una ronda de inversión, digamos de $1.000.000, ¿cierto? A ticket de $100.000. O sea, son 10 tickets, puede que alguno te ponga 250.000. Quiere decir que tú necesitas entre 8 y 10 inversionistas. Tienes que ser muy consciente que le tienes que presentar unos 60, 70 fondos de inversión aproximadamente tu compañía, de los cuales más o menos 70 te van a decir que no. Puede que esos 70 no sean los primeros 70 no y que los últimos 10 sean los sí. Es un juego de resiliencia. Vender es lo mismo. Yo voy con mi producto y puede que las 10 primeras compañías o las 20 primeras compañías me van a decir que no. Si tú lo entiendes, estás más tranquilo. Si tú no lo entiendes, te frustras tanto que cuando llegas a tu casa o a tu lugar seguro, dices, puff, eso no es, eso no sirve, esto no funciona, esto no es. Y el emprendedor, yo inclusive le digo como a la gente cuando quiere emprender, es no emprenda si no está 100% preparado mentalmente para la frustración que usted va a sentir. O sea, entienda muy bien que es un camino de 10, 15, 20, 30 años. Por eso es muy bacano cuando dicen, no sé, me voy a inventar algo, no sé, Ujú. David Vélez no es tan famoso desde el día uno. Él no abrió Nubank y al otro día Ujú. le invirtió Warren Buffett.
Eso fueron muchos años después. Y así son las compañías, sino que no vemos, solamente vemos la portada, ¿cierto? Cuando cuando sale en la portada, pero el camino detrás fue un tema de resiliencia absoluto, donde muchas veces te dijeron que no, 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 no. Te voy a contar inclusive, cuando yo lancé esta idea de Starco, mis primeras 20 o 30 reuniones fueran, eso no te va a funcionar. Ya hay eventos de emprendimiento. Eso no te va a servir. Hoy me encuentro gente que me dice, qué grata equivocación tuve contigo, porque yo fui de los que te dije que eso no iba a funcionar, y me los encuentro mucho hoy en día y se sorprenden con lo que hemos conseguido. Entonces, nada, la resiliencia es un camino y es entender que son altos y bajos, altos y bajos. Uh-huh. Lo que el emprendedor adquiere con el tiempo es la templanza para saber autogobernar su cuerpo y saber gobernar esas emociones, esa frustración, ese estrés, y saber que es parte del proceso, que el mundo no se va a acabar. O sea, todo pasa. Los baches malos como los buenos, todos pasan. Pero sí, es como tener tranquilidad en el camino, mejor dicho. Oye, y a ver, nada más para terminar. Una cosa curiosa que tengo de una persona que ha escuchado pitch tras pitch, ¿no? De estas ideas, tantas startups que ¿sabes? Que ha visto cientos, si no es que miles, ¿no? En tantos años. ¿Cuántos años lleva Starco? 6. Ya va para el séptimo, sí. Ya va para el séptimo, sí. ¿No? ¿Qué has aprendido de ti mismo a lo largo de acompañar a estos emprendedores? Bueno, pues yo creo que hay un punto muy importante sobre mí cuando estaba tratando como de buscar un poco el sentido de la vida, ¿cierto? Como de a qué me voy a dedicar yo de por vida, para qué vine a este mundo, que son preguntas como súper importantes que todos nos hacemos en algún punto. Algo que aprendí es eso, que una de mis grandes pasiones es ayudar a otros emprendedores como a poder lograr sus hitos. Y mi punto es concentrarme en hacerlo en una sola cosa, que es Starco. ¿Cierto? Yo no suelo recibir personas en el día a día para acompañarlos en sus procesos, sino que más bien les explico, ve a Starco y vas a ver que allá te presento a este y aquel. Y algo que también me gusta mucho pues es aprender que nosotros los latinoamericanos tenemos muchísimo talento. O sea, yo no he visto afuera nada que no podamos hacer. Si no lo hacemos es porque de pronto no es el momento o no deberíamos hacerlo, ¿cierto? Nosotros no tenemos que hacer todo. Si a mí me preguntan, ¿debería Colombia hacer una carrera espacial? No, ¿por qué voy a hacer una carrera espacial si somos muy buenos en otras cosas como es software? Uh-huh. Por algo Globant, Mercado Libre y todas estas grandes casas de software se fueron a Medellín a abrir sus sedes, porque somos un gran epicentro de talento para esos temas. Entonces sí aprendimos y, bueno, otra cosa muy importante es a no tener miedo de hablar con el que sea. Mi trabajo me ha permitido hablar con la persona, digamos, con el co-founder de Netflix inclusive, hablar con una persona que maneja un gran conglomerado, no sé, español en temas de negocio, y que el hecho de ser latinoamericano o colombiano no es menos que nadie en el mundo y que nosotros podemos hacer la tecnología que sea, las empresas de nivel global, creo que hoy en día lo han demostrado estas startups que están saliendo recientemente, que no todas salen con ese mindset global, ¿cierto? Inclusive eso es lo que me trae a México, es también a que yo no me quiero quedar con la duda de qué tal hubiera sido un Starco en México, ¿cierto? Porque lo escucho mucho de un youtuber, es si crees que es costoso equivocarte, espera que te pase factura el remordimiento de no haberlo intentado. Ese sí que es costoso. Ay, qué bonito. Sí. Hay ideas que levantan dinero y hay ideas que levantan el alma. Muchas gracias, Juan, por recordarnos que lo revolucionario es emprender con el corazón abierto. Así es. Muchas gracias, Emma, por esta invitación tan bacana. Y gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en su plataforma de streaming de audio favorita. Ahí estamos. También estamos en YouTube y en redes sociales. Denle la campanita, suscríbanse, síganos y todo para que estén enterados de todos los episodios de Control Chat. Muchas gracias. Esto fue Control Chat, un podcast de Fast Company México. No olvides suscribirte y nos vemos en la próxima charla.